Buenas tardes. Buenas. Buenas, ingeniero. Buenas tardes. Bien. Vamos a, creo que estamos casi que en las últimas 2, 3 clases del periodo. Entonces me han hecho algunas consultas sobre la tarea. Esa ya la asignamos en la plataforma. Al entrar a la pestaña de tercer parcial, ahí está la tarea ya asignada. Son 10 ejercicios, solo de flexión. Y también la última clase que tuvimos, que creo que sí, fue el 15 de abril. Sí, el 15 de abril, entonces ahí está ya subido el video. De clases, realmente que solo nos queda, hoy vamos a ver otro ejemplo de flexión pura y flexión para secciones transversales de materias de diferentes materiales. Vamos a tomar miércoles y jueves. Creo que podríamos descansar el viernes y hacer el último examen. Podría ser entre fin de semana, incluso el lunes, y dejar la reposición para finales de la otra semana, para que queden al menos unos 5 días por ahí de Ingeniero, espacio. ¿Sí? una consulta. Si fuese el fin de semana, ya maneja más o menos el día. Pues no, eso pues aquí nos podríamos poner de acuerdo. Es que yo No, el sábado tengo examen de termodinámica a las 7. podríamos pensar en domingo. Podríamos pensar en Ok. domingo o podríamos pensar en lunes, pero el lunes sí tendría que ser en la noche. Podría ser domingo, podría ser lunes. Bien, también, sí, aquí está. Bien, ahora sí voy a proyectar la presentación. Hoy vamos a ver un ejemplo, pero es que este ejemplo trae dos conceptos nuevos, que sí nos vamos a detener un poco a hablar de ellos. En sí, el procedimiento es el mismo que lo que ya vimos anteriormente, pero hay un par de conceptos nuevos por ahí que es bueno repasarlos. Un par de conceptos de estática. Bien, es el ejemplo 4.2. Yo iba a pasar a ver un ejemplo con elementos de diferentes materiales, pero quise hacer también, que viéramos este ejemplo. Realmente el ejemplo está desarrollado en el libro. Que viéramos este ejemplo porque tiene dos conceptos que tal vez sí necesitan repasar o de repente sean un par de conceptos que quizás no hayamos tomado cuando llevamos estática o geometría. Es el ejemplo 4.2 del libro, siempre de flexión pura. Ya no se me había olvidado pasar a presentación y PowerPoint. Bien, es siempre de flexión pura, pero es una figura irregular, no de las que hemos tratado, tampoco es una figura de las que se encuentran en el libro. Eh, es una sección de una máquina de hierro colado, que se somete a un par de 3 kilonewton-metros. El módulo de elasticidad es 165 gigapascales. Bueno, se puede despreciar el efecto del filete. El filete es como esta curva que se forman acá, que son puntos de concentración de esfuerzo, pero eso no lo hemos visto. Entonces vamos a hacer caso omiso a esa parte. Eh, Determinar los esfuerzos máximos de tensión y compresión en el elemento fundido. También el radio de la curvatura, que no es más que la distancia al eje neutro o plano neutro hasta el eje de rotación imaginario del semicírculo que se forma. Bien, la figura que tenemos para este ejemplo es una T, que la parte más ancha tiene 90 milímetros, la base tiene 30 milímetros. Esta parte de la T en la parte superior tiene un espesor de 20 milímetros y esta parte que sobresale de la T tiene 40 milímetros. Esta es la sección transversal. La instalación física es como la imagen de abajo, donde se somete a un par de 3 kilonewton metros.
Bien, el ejercicio no lo dice por aquí, pero se flexiona hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, si se flexiona hacia abajo, quiere decir que el eje imaginal de rotación está hacia abajo de la imagen. Es decir, que esta superficie de 30 milímetros es hacia el centro del semicírculo y 90 milímetros sería la parte exterior del semicírculo. Por lo tanto, el esfuerzo de compresión sería donde están los 30 milímetros y el esfuerzo de tensión sería donde están los 90 milímetros. Bien, hasta ahí vamos bien, vamos con los mismos conceptos. Ya vimos que para esfuerzos vamos a necesitar algunos valores, entre ellos el momento de inercia y la ubicación del centroide. Para eso, nosotros en los ejemplos anteriores habíamos recurrido a la última página del libro, que es la página donde salen unas figuras geométricas con sus propiedades. Pero ya vimos también que eso lo que nos dan son propiedades de momento de inercia y centroide, pero de figuras geométricas básicas, ya conocidas, un círculo, mitad de un círculo, un cuadrado, un triángulo. Pero aquí tenemos un elemento en una forma de T. Y no es una figura que esté en el libro. Entonces lo que hay que hacer es ver la forma de encontrar un centroide de esta figura y un momento de inercia de esta figura. Pero lo que sí se puede hacer es que yo pueda encontrar ese centroide y ese momento de inercia a partir de las figuras geométricas básicas en las cuales yo puedo descomponer esta figura. Es decir, si yo veo esta T, yo la podría descomponer en dos rectángulos, uno horizontal y uno vertical, donde el rectángulo horizontal tendría 90 de base y 20 de altura, y el rectángulo vertical tendría 30 de base y 40 de altura. Eso pues hablando en milímetros. Entonces, antes de proceder a aplicar las fórmulas, que son las mismas fórmulas, así que el procedimiento en sí del esfuerzo es el mismo que hemos visto, pero sí está estos dos pasos adicionales. El primero de ellos que toma el libro, pues es determinar el centroide de esa figura, pero la va a determinar a partir de los centroides y áreas de las figuras independientes. Entonces, si vemos esta imagen que está acá abajo, es esta misma figura, nada más que descompuesta en las dos figuras geométricas básicas. Incluso aquí podemos ver una línea punteada en la cual se dividen estas dos figuras. Bien, si vamos, digamos, bueno, así lo toma el ejemplo, digamos que esta, que es la base, que es la cual da hacia el centro del semicírculo imaginario, es esta base de acá, vamos a tomar esa base como una referencia. Una referencia solo para decidir un punto a partir del cual yo pueda medir. Vamos a tomar esta base de referencia y cualquier distancia la vamos a medir desde esa base de referencia. Pero también alguien puede decir, no, yo voy a tomar en base de referencia la superficie exterior. También se puede hacer. También se puede hacer. Solamente hay que tener cuidado de que estamos midiendo de arriba hacia abajo. Como en el ejemplo, ahorita vamos a medir de abajo hacia arriba. Solo por cuestiones del ejemplo. Bien, ¿cómo vamos a encontrar el centroide? Veamos esta imagen donde ya está descompuesto. Vemos que tenemos la figura 1, tenemos la figura 2. Tenemos rotulado también la figura 1, también ya tiene su centroide. Ese, si yo lo descompongo, va a estar a la mitad de la altura de la figura 1, es decir, a 10 milímetros desde esta esquina. Que medido desde abajo sería 40 más esos 10, o sea, a 50 milímetros. Y la figura geométrica inferior también tiene su centroide, que medido de la base sería a la mitad de la altura de la figura 2, o sea, 20 milímetros, que es la mitad de estos 40. Pero el centroide de toda la figura no va a estar en ninguna de estos dos. Puede estar intermedio. Entonces, ese valor es el que vamos a encontrar. Vamos a encontrar a qué distancia desde esta base se va a encontrar el centroide real de toda la figura completa.
Para eso lo que se hace pues no es más que como un procedimiento de como un promedio similar a, pero no es el promedio de sumar las áreas y dividirlas entre dos. Para encontrar ese promedio a la cual se va a encontrar este centroide, nosotros tenemos que tomar en cuenta el área individual de cada una de las dos figuras y la distancia medida desde la base del centroide de cada una de las figuras. Entonces el libro da esta tabla. El libro da esta tabla. ¿Y qué es lo que hace el libro? En una columna coloca las áreas de cada una de las figuras. En la figura 1, que es la horizontal, el cuadro rectángulo horizontal, 90 por 20, 1800 milímetros cuadrados. Y el área de la figura 2 sería 30 por 40, 1200 milímetros cuadrados. Y como área total, pues sería la suma de las dos, o sea, 3000 milímetros cuadrados. Esa sería el área total de las dos figuras sumadas. Entonces tenemos estos tres datos acá. Este es uno de los datos que yo ocupo. El segundo dato es las distancias de cada uno de los centroides a partir de mi base de referencia. Ya dijimos que ahorita yo decidí tomar de referencia la base de la superficie interior de la figura, que aquí pues lo rotularon con una letra X. Entonces, si yo mido el centroide individual de la figura 1, va a estar a 50 milímetros desde esa base. Y el centroide de la figura 2 va a estar a 20 milímetros desde esta base. Entonces, tomamos aquí el dato. A partir de esos datos, lo que nosotros hacemos es un promedio similar a cómo se calcula el promedio de las notas de la universidad, que realmente no es solo de sumar las áreas y dividirlas entre dos, o sumar las distancias y dividirlas entre dos. Digamos, si yo sumo estas distancias serían 70 milímetros, dividirlo entre dos sería 35 milímetros, pero no es de esa forma. Lo que se hace es que se hace la sumatoria de multiplicar área por distancia de los centroides de cada una de las figuras, o sea, 1800 por 50, 1200 por 20. Y vamos a sumar esas distancias, es decir, 1800 por 50 más 1200 por 20. Y el total lo vamos a dividir entre la sumatoria de las áreas. Y eso es lo que el libro tiene en esta columna de acá. Aquí tenemos primero las multiplicaciones de área por distancia del centroide. Aquí están los resultados. Y esa sumatoria da 114 por 10 a la 3 o 114,000 milímetros al cubo. Y lo que vamos a hacer es que este total, que es la sumatoria de distancias por área, le vamos a dividir entre la sumatoria de áreas. Y eso es lo que tenemos en esta ecuación que está acá. Es decir que la distancia, el resultado de esa división va a ser la distancia que yo estoy buscando de mi centroide, que aquí lo representa con una Y mayúscula. Esa Y mayúscula va a ser igual a la sumatoria de las áreas por el centroide individual entre la sumatoria de áreas. Así como está en esta ecuación, y esa va a ser mi distancia en Y. Que al hacer esa división da 38 milímetros, que es diferente a solo dividir 50 más 20 entre 2, que daba 35 milímetros. Entonces hay un diferencial que puede conducir a un error. Entonces, esta va a ser la forma de encontrar el centroide de cualquier figura geométrica. Si nosotros tuviésemos un perfil en Y, o sea, otro rectángulo, tendríamos que hacer otra multiplicación de área y sumarla, tomar otra distancia en Y y hacer otra multiplicación de Y por A. Y de esa forma encontraríamos el centroide de la figura compuesta. Bien, los resultados dan que el centroide de la figura completa va a estar a 38 milímetros desde la base que usé de referencia. Usamos de referencia esta base. Entonces, C va a estar a una distancia de 38 milímetros, que sería esta distancia de acá. Ahí ya tenemos el centroide. Y recordando, este es el punto donde pasa el plano neutro. Y este va a ser el plano neutro de esta figura. Entonces,
A eso se refiere este cuadro del libro. Esto es para encontrar el centroide de una figura compuesta por varias figuras básicas. Luego, y este procedimiento no lo tiene el libro en el ejercicio, aparte de, bueno, regresando, aparte de que es el centroide de una figura geométrica que no tengo en el libro, para las ecuaciones de esfuerzo yo necesito también, sí, necesito también el momento de inercia, pero también los momentos de inercia al final del libro solo son para figuras básicas, no tengo momentos de inercia para figuras compuestas. Entonces también tengo que ver cómo encuentro el momento de inercia de toda la figura compuesta. Y así lo que se hace es como una transformación. Cuando nosotros utilizamos un momento de inercia de una figura básica, es el momento de inercia con respecto a un eje de rotación que pasa por el centroide de esa figura geométrica. Si utilizo las ecuaciones del libro, para la figura 1 va a ser el momento de inercia para un eje que pasa por este punto. Si utilizo el momento de inercia de la figura 2, va a ser el momento de inercia para un eje que pasa por este punto del centro. Pero ¿qué pasa cuando el momento de inercia lo necesito a través de un eje que no pasa por el centroide? Es decir, momento de inercia de cada una de estas figuras yo la tengo que calcular realmente por el centroide real de la figura geométrica. Pero yo no tengo esa ecuación. Yo lo que tengo son ecuaciones para momentos de inercia a través de un eje que pasa por el centroide de cada figura. Entonces, para eso hay que hacer una transformación, es como hacer un ajuste. Y el libro menciona que para eso se utiliza el teorema de los ejes paralelos, pero no da el procedimiento. No da el procedimiento. Entonces, aquí ampliamos en la diapositiva que están viendo cuál es ese procedimiento. Bien, el teorema de los paralelos de momento de inercia de áreas compuestas lo vamos a usar, en caso nuestro, lo vamos a usar para calcular momentos de inercia de figuras a través de un eje diferente al eje que pasa por su centroide. Pero ese eje tiene que ser paralelo al eje que pasa por el centroide. Bien, entonces, ¿qué necesito hacer para encontrar el momento de inercia de la figura compuesta? Necesito sumar el momento de inercia a la figura 1 más el momento de inercia a la figura 2. Pero hay que tener cuidado que no es como mencionamos, no es de solo sumar, aplicar las fórmulas del libro y sumarlos, porque esas son para momentos de inercia a través de un eje en su centroide. El momento de inercia de la figura 1 lo necesito con respecto a un eje que pasa por el centroide C, C mayúscula. Y vemos que ya no es el mismo eje que el centroide individual, pero sí está a una distancia. Y también son paralelos. O sea, estos dos ejes salen del perpendicular a la diapositiva. Entonces ahí se convierte en ejes en paralelo. Entonces podemos aplicar el teorema de ejes paralelos. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Entonces aquí vamos a ver. Antes de hacer la sumatoria del momento de inercia a la figura 1 más el momento de inercia a la figura 2, yo tengo que transformar esos momentos de inercia o hacer un ajuste para un eje que no pasa a través del centroide. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imaginémonos una figura cualquiera con un centroide que aquí en esta figura que yo tengo aquí lo llaman CM. Al final, pues es el centroide. Solamente decidieron ponerle su índice ICM y su CM. La línea punteada es el centroide de esta figura y las ecuaciones del libro me darían el momento de inercia con respecto a este eje punteado. Pero en nuestro caso, en nuestra figura, necesitamos un momento de inercia con respecto a otro eje que no pasa por su centroide individual, que en este caso está representado como la letra I, sin ningún subíndice. Entonces, ¿qué necesito yo? Encontrar el momento de inercia de esta figura con respecto a este eje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí está esta ecuación. Y esta ecuación me dice que el momento de inercia con respecto a un eje que no es el centroide va a ser al momento de inercia a través del centroide más el área de la figura multiplicado
por la distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia va a ser? Pues la distancia entre los dos ejes. El eje del centroide, el centroide individual, mejor dicho, más el eje que yo necesito encontrar el momento de inercia. Eso va a ser el momento de inercia de una figura con respecto a un eje cuando ese eje no pasa por el centroide. Ahora, cuando yo tengo varias figuras, la ecuación es la misma, pero tengo que calcular los momentos de inercia por separado y hacer la sumatoria. Es decir, que yo voy a aplicar esta primera ecuación tanto para la figura 1 como para la figura 2 y los resultados sumarlos. Y ese va a ser el momento de inercia para la figura compuesta. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos esa misma ecuación, pero ya tenemos la figura compuesta con otros valores. Ya se había encontrado el valor del centroide con respecto a la base de referencia, 38 milímetros. Pero para la ecuación yo necesito encontrar las distancias, los valores de. Si nos vamos a la figura 1, como hemos dicho, el momento de inercia de toda la figura va a ser el momento de inercia de la figura 1 más el momento de inercia de la figura 2. Para la figura 1, vamos a aplicar la ecuación que acabamos de ver. Vamos a encontrar su momento de inercia normal, pero le vamos a sumar la multiplicación del área, que sería 90 por 20, más la distancia al cuadrado. ¿Cuál es esta distancia? Va a ser la distancia de su centroide individual hasta el centroide de la figura compuesta. Ese es ese valor de D. Luego le vamos a sumar el momento de inercia a la figura 2, que va a ser nuevamente su momento de inercia normal más el área, o sea, 40 por 30, multiplicado por la distancia. ¿Cuál distancia va a ser para la figura 2? Pues de su centroide individual hasta el centroide de la figura compuesta. En ambos casos sería 12 milímetros para la figura 1 y 18 milímetros para la figura 2. Y ese es el teorema de ejes paralelos para encontrar el momento de inercia de una figura compuesta. Sumamos los momentos de inercia individuales de cada figura básica, pero debemos transformar el momento de inercia con respecto a un eje que no pasa por el centroide. Y eso lo hacemos pues con esta ecuación. Ahora bien, ya vimos esa parte, entonces apliquemos la ecuación. Va a ser la sumatoria de cuáles son los momentos de inercia individuales. Son los momentos de inercia normales. Estos sí son los del libro, porque son un rectángulo. En cada caso son rectángulos. Entonces aquí yo tendría un 1/12 de la base por altura al cubo, más el área de cada figura multiplicado por su distancia entre los centroides. Entonces, luego pasamos a esta ecuación. Aquí ya lo aplicamos por separado a cada figura. La primera figura, primero tomamos la horizontal. Esto pues simplemente por decisión, pero se puede comenzar por el punto 2. Entonces el primer cuadro o el primer rectángulo tiene una base de 90 milímetros, lo tomamos de acá, una altura de 22 milímetros, perdón, de 20 milímetros, que es esta de acá. Bueno, esa altura es al cubo, más el área, que son 1800 milímetros cuadrados, en el caso de la figura 1, multiplicado por su distancia al cuadrado. La distancia del centroide de la figura 1 al centroide de la figura compuesta es 12 milímetros, entonces eso lo tenemos acá. Más el momento de inercia de la figura 2, 1/12 de la base que es 30 por altura que es 40, altura cubo, ¿verdad? Más el área de la figura 2, 1200 milímetros cuadrados, por la distancia entre el centroide de la figura 2 al centroide de la figura compuesta, que son 18 milímetros. Esto de acá. Luego, pues se aplica la ecuación y luego de realizar las operaciones, el momento de inercia compuesta va a ser igual a 868,000 milímetros a la 4. Esto lo vamos a necesitar en metros para las ecuaciones de esfuerzo y para encontrar el radio del semicírculo. 8.68 por 10 a la menos 7 metros a la 4.
Aunque el libro lo deja en 868 por 10 a la menos 9. Es el mismo valor, solo que hay que tener cuidado que hay un cambio en el punto del signo, en el punto decimal. Bien, hasta aquí solo hemos encontrado los datos de momento de inercia y centroide para poder aplicar las ecuaciones que ya vimos de una figura compuesta. En este caso, compuesto por dos rectángulos. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de un rectángulo, esta parte de abajo fuese una media luna? Entonces, el momento de inercia, la figura 2, sería el momento de inercia de una media luna. Y una media luna con respecto al centroide de la figura compuesta. Eso es lo que cambiaría. Ahora sí, ya tenemos la ubicación del centroide de esta diapositiva y ya tenemos el momento de inercia de la figura compuesta. Entonces lo tenemos, pasamos a la siguiente diapositiva y esta pues es ya la última. Aquí sí, ya podemos aplicar las ecuaciones de esfuerzo. Otra interpretación es que, bueno, ya vimos que el plano neutro pasa por el centroide. Y hasta este punto es donde necesitamos la distancia que me pide el ejercicio en el punto B. También me piden el esfuerzo máximo de tensión y de compresión. Y ya vimos también que el de tensión yo lo voy a tener en la cara externa del semicírculo, en este caso la superficie en el punto A. Y el de compresión va a estar en la superficie hacia el centro del semicírculo. Va a estar en el punto B. Y el radio, pues medido desde el eje central imaginario, el centro de curvatura, hasta el plano neutro. Entonces ya podemos aplicar las ecuaciones y las ecuaciones pues son las mismas que ya vimos. Esfuerzo igual a momento por una distancia con respecto al centroide de la figura entre momento de inercia de la figura. En el caso de esfuerzo de tensión máximo, va a ser en el punto A. Y el punto A, pues yo lo que tengo es una distancia C igual a 0.022 metros. Recordemos que aquí cambiamos a metros para mantener las unidades coherentes. Entonces sería M por C entre I. Momento por distancia entre momento de inercia. Momento flector. La M es momento flector. Momento flector, pues son 3 kilonewton que nos lo da el libro. Distancia C para el caso del esfuerzo de tensión es 0.022 metros entre el momento de inercia que ya lo teníamos, 8.78 por 10 a la menos 7. Luego de resolver, pues el momento de tensión es 76.036.87 kilopascales. Al pasarlo a megapascales son 76.04. Luego el esfuerzo máximo de compresión. Nuevamente, el esfuerzo de compresión se da en el punto B, que en este caso es hacia el centro del semicírculo. Y la distancia de este punto B hasta el centroide son 0.038 metros. Para eso, pues habría que regresar a la diapositiva anterior y hacer las restas de la altura que yo tenía desde la base y restarle la altura a la cual está este centroide. Este centroide, perdón. 38 milímetros. Bien, entonces tendríamos ahora la ecuación como momento flector. Este pues actúa en toda la figura. Momento flector para ambos casos es igual a 3 kilonewton. Momento de inercia también, como partimos de la misma figura, es el mismo. Solamente va a cambiar el valor de C. Entonces, esfuerzo de compresión va a ser igual a 3 kilonewton por 3 kilonewton metros por 0.038 metros entre 8.68 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Luego de resolver, el esfuerzo es 131.336.4 kilopascales, lo que es igual a 131.3 megapascales. Y este es el esfuerzo de tensión. Luego, si a mí me pidiesen el esfuerzo en algún punto intermedio, lo que es el valor de C se reemplazaría por la distancia de ese punto intermedio hasta el centroide C. Eso, la ecuación es la misma, solo cambia la distancia C. Y por último, el radio de curvatura, que no es más que la distancia desde el centro del semicírculo que se forma cuando se deflecta ese elemento hasta el plano neutro, en este caso como un eje X'.
Bien, ¿cuál es la ecuación? Pues ya hay una ecuación que nos relaciona ese radio, que es 1 entre radio igual al momento flector entre módulo de elasticidad y momento de inercia. Debemos despejar, momento pasaría a dividir, E por I pasaría a multiplicar y tendríamos esta ecuación. Este radio sería igual a E por I entre M, módulo de elasticidad por momento de inercia entre momento flector. Todos los valores ya los tenemos. Módulo de elasticidad es 175 gigapascales. Necesitamos pasarlos a megapascales, o a kilopascales, perdón. 175 por 10 a la 6. Momento de inercia es el mismo valor que encontramos, 8.68 por 10 a la menos 7. Y momento flector, que es igual a 3 kilonewton-metros. También ya lo encontramos, o mejor dicho, ese nos lo da el libro. Luego de resolver, ese radio es de 47.74 metros. Y esta sería la distancia desde el plano neutro hasta un eje imaginario, que sería el centro del semicírculo que se forma cuando se deflecta este elemento. Que solo estamos viendo la sección transversal, pero podría ser una viga. 47.74 metros. Bien, el procedimiento es el mismo, o mejor dicho, las fórmulas son las mismas. Lo que cambia es dónde voy a considerar el punto C en cada uno de los casos, y estos dos conceptos que quizás, si no lo vimos en estática o en geometría, pues son conceptos nuevos. El centroide sería como el centroide de sumar, el promedio de sumar los centroides individuales, la distancia de los centroides individuales por el área individual. Y el momento de inercia con respecto a un eje individual diferente al eje que pasa por el centroide, que va a ser el momento de inercia normal más el área por la distancia al cuadrado al eje que queremos calcular el momento de inercia. Y en este caso, el eje donde queremos calcular el momento de inercia es a través del centroide de la figura compuesta. Entonces, ese es el momento de inercia. Luego, procedimientos pues son los que hemos estado viendo en esta clase. En el ejemplo del libro no está esta diapositiva. Entonces, esta hoy la creé. Pues esta la voy a tratar de mandarla ahorita, bueno, como a las 7 sería porque tengo que salir del trabajo. Esta parte no está en el libro, sino que el libro solo dice que utilizan teorema de ejes paralelos y a partir de ahí pues solo da el resultado, solo da esta ecuación. Pero es importante saber de por qué se utiliza esta ecuación o de dónde viene esta ecuación. Viene de teorema de ejes paralelos. Bien, está asignada la tarea también en la viñeta de tercer parcial. Ahí está asignada la tarea. Y si mal no recuerdo, se habilitó hasta la otra semana, igual que las otras dos tareas del primer y segundo parcial. Entonces, esa evaluación se haría hasta la otra semana, cuando ya se cumple el tiempo para entregar las tres tareas. Entonces, ya está ahí. Son siempre siempre de la quinta edición. Siempre son de ejercicios de la quinta edición. Entonces, bien, entonces nos vemos mañana. Les debo todavía subir la pauta del segundo parcial. Lo voy a hacer más tarde. Tuve problemas con el escáner, puedo subirlo más tarde. Bien, entonces nos vemos mañana. Vemos mañana, creo que ya solo mañana y pasado mañana tendríamos clases. Entonces ya casi estamos por terminar el periodo. Bien, entonces nos vemos mañana o si hay consulta, si no, pues nos vemos mañana. Bien. Gracias, niño. Bueno, igual. Feliz tarde. Esta tarde vemos.